Hemos leído un texto. A mí lo hubiera leído completo, pero bueno, todos sabemos la historia, ¿verdad?, de este texto. Pero hay aquí una frase que a mí me hace, no sé, igual que ahora la canción que cantábamos, no sé si a vosotros pasa, a mí me pasa de vez en cuando, me vienen dudas. Yo soy hijo de Dios. Yo soy quien dice que soy. Que sí, que lo tengo claro, pero a veces digo, Señor, y vienen las dudas. Y entonces es que el enemigo está ahí para meter las patas. Siempre está para traer dudas. Siempre. Y el texto este que hemos leído y en el cual voy a basar la predicación en esta mañana, pasa lo mismo. A veces aparecen las dudas, pero creo que hay una frase que a mí me hace meditar bastante. Y Dios estaba con él. Dios estaba con José. Pero dice el versículo 3, si lo estáis viendo en pantalla, no, ahora mismo no está. Pero el versículo 3 dice, y dio su ánimo que el Señor estaba con él. Qué importante, ¿verdad? Que el Señor esté contigo y que los demás lo vean. Eso es maravilloso. Yo siempre digo que nuestra fe no es una religión, nuestra fe es una relación personal con Dios. Y ahí es donde se manifiesta. Recuerdo cuando yo era pequeño, 7 o 8 años, más o menos, 6 años, algo así. Son recuerdos que se quedan ahí en una isla, pero que de vez en cuando vienen a la memoria. En mi casa había un libro con muchas fotos. Y este libro era un libro viejo, no sé, pasado de mano en mano, y hablaba sobre las historias de Génesis, sobre la creación, sobre el diluvio, sobre la vida de Jacob, sobre Sodoma y Gomorra y sobre la vida de José. Y a mí aquel libro, la verdad es que de todas las historias que había, la que más me agradaba y leía o hacía que me leyeran si todavía no, era la historia de José. Esta historia me traía mucha emoción, me atraía. Y es que la vida de José no fue fácil. Si la vemos desde pequeñito, desde que José era pequeño, él se crió en un hogar, además como un hijo privilegiado, ¿verdad? De Jacob, de su madre, de Raquel. Era un niño pues que no se iba creciendo en sabiduría, en hermosura. Era un niño que incluso cuando crecía su padre le regalaba aquella túnica que parecía que era diferente a la de los hermanos. Y el amor de sus padres le protegía, le cuidaba. Era algo maravilloso. Pero había también algo que había en contra. Y era el odio incomprensible, la envidia que le guardaban sus hermanos. La vida de José no fue fácil. Cuando su padre le mandó a ver dónde estaban sus hermanos, los hermanos empezaron a maquinar lo que iban a hacer con José a razón de unos sueños que él había tenido y que se los había contado de una manera inocente. He soñado esto. Los hermanos se llenaron de odio y ya empezaron a maquinar a ver lo que iban a hacer con José. Intentaron matarlo, algunos hermanos se opusieron, lo encerraron, lo metieron en un aljibe, esperando a ver lo que iban a hacer con él. Habían pensado de manchar con la sangre de una cabra, de una oveja, pues su ropa y mandársela a su padre. Pero bueno, pasaron por allí unos ismaelitas, unos comerciantes que iban camino de Egipto, y entonces dijeron, vamos a vender a José, a estos comerciantes. Y aquí empieza la historia del texto que hemos leído. Lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo a un tal Potifar,
jefe de la guardia. Pero José, trabajando en casa de este Potifar, de este jefe de la guardia, tuvo ahí una acusación, una situación también adversa con la mujer de Potifar, y Potifar lo metió en la cárcel. Rodeado de odio, rodeado de muerte, siendo esclavo, la mentira, las acusaciones falsas lo llevan a la cárcel. Y lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, en el versículo 2 hemos leído de que Dios estaba con José. Y en el 3 leemos que Potifar, el jefe de la guardia, lo veía, que Dios estaba con él. Pero si seguimos leyendo el texto, después de que lo acusaron, lo metieron en la cárcel, en el versículo 20 dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí se quedó. Pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que ganara el favor del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel puso en el mano de José el cuidado de todos los presos que había en la prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José. Y esto es lo que me llama la atención, hermanos. Una persona odiada, una persona que le guarda envidia, una persona con amenazas de muerte, una persona que lo esclaviza, una persona que sufre las mayores infamias, una persona y todavía aquí el que no se conforma porque no quiere. Podríamos decir, ¿verdad? La envidia, el odio, la mentira, la esclavitud, la cárcel, hicieron que José sufriera la mayor humillación, la mayor incomprensión, la mayor injusticia, la mayor condena. O sea, José no tiene nada que ver con Job. Mira que Job sufrió el pobre, ¿verdad? Pero Dios estaba con José. Pero Dios le protegía. Pero Dios le prosperaba. Pero Dios le bendecía. Pues ya podía haberle sacado de toda esta situación, ¿verdad? No podía haber dejado en la casa de su padre, siendo el encargado de toda la finca, porque el padre era uno de los grandes ganaderos de aquella región. Hay cosas que nosotros no entendemos. Nosotros miramos las cosas con nuestra mente, o sea, con nuestros ojos, y entendemos con el entendimiento que cada uno ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, por los cambios sociales. Nos dejamos llevar muchas veces de manera equivocada. Y nos cuesta trabajo entender los planes de Dios. Nos cuesta mucho trabajo. El poder de Dios acompañaba a José y todo el mundo lo veía. Es lo importante. Aunque viviera en una condición dura y lamentable, aunque estuviera en la cárcel, aunque se pudiera pensar que Dios lo había abandonado, aunque se pudiera decir que en aquellas circunstancias nadie podía ser amado por Dios, una persona que vivía la vida. Sin embargo, todos los que rodeaban a José veían que Dios estaba con él. Veían en José una luz que lo iluminaba todo. Yo cuando me muera, bueno, ya los cementerios van a desaparecer. Ya te queman, y bueno, sí, habrá en lo que son los columbarios, en
en el epitafio que pongan, me gustaría que la gente, que no pusiera ningún epitafio, pero que todo lo que pasara dijera, Dios estaba. Qué hermoso, ¿verdad? Que la gente pueda decir eso. Qué maravilloso. Porque tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de sentir, tu forma de compartir, de relacionarte, todo el mundo ve que es algo especial, es algo diferente. Algo ha cambiado ahí en esa vida. Dios estuvo con él. Pero nosotros sabemos también, porque llevamos muchos años en el Evangelio algunos, sabemos también que no es normal que Dios esté con el hombre. Dios debe de estar contra el hombre. Porque nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nos alejan de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y Dios, que es santo, 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 no puede relacionarse de ninguna de las maneras con él. Pero hay algo importante. Dios odia el pecado, pero ama el pecado. Eso es lo maravilloso. Que Dios, a pesar de ser quien somos, todavía nos ama. Todavía se acerque a nosotros. Todavía esté en nosotros. Nehemías, si leemos el primer capítulo de Nehemías, vemos que Nehemías llora, ayuna, pasa por todos los sacrificios habido y por haber, clamando a Dios el perdón para él y para su pueblo. Porque hemos pecado, Señor, contra ti hemos pecado. Sí, mi pueblo y yo, mis padres y yo, mis reyes, todos hemos pecado contra ti. Pero ¿a quién clamaba Isaías? ¿A quién buscaba Isaías? ¿A quién buscó David cuando cometió aquellos pecados tan horribles? ¿A quién? ¿Y qué le decía, Señor? Vuélveme el gozo de tu salud. Cuando las cosas van mal, cuando nos encontramos en dificultades en la vida, cuando nuestra relación con los demás no pasa por el mejor momento, cuando nuestra vida familiar está rota, cuando ocurren en nuestra vida cosas que no tienen sentido, cuando nos viene una enfermedad y no sanamos, ¿no te viene esa duda que yo decía antes? ¿Estará Dios conmigo? ¿No te viene esa duda? ¿No viene el enemigo a decirte, no hagas caso, si Dios te ha abandonado? No te hagas caso. ¿Estará Dios conmigo? Cuando nuestros hijos no están bien, cuando nos sentimos abandonados, Dios estará conmigo. Porque la vida de las personas con las que Dios está es diferente. Le sonríe la vida, la economía le va bien, le va todo bien. Ay, la palabra del Señor dice que no es así. Dice que Dios estaba con José y que todo el mundo lo veía. ¿Y cómo era la vida de José? ¿Cómo era la vida de José? Fue vendido, fue odiado, fue esclavizado, humillado, llevado a una tierra extraña. El que había sido el hijo predilecto de un rico ganadero, ahora vivía
con toda amargura en una tierra totalmente extraña y él no sabía por qué. Antes era libre, ahora esclavo. Se puede vivir con más amargura. Pero Dios estaba con él. Podríamos repasar muchos personajes de la Biblia. Si nos vamos a Jeremías, por ejemplo, el profeta llorón, una persona de la que se burlaban constantemente, de la que se reían, a la que apedreaban, a la que metían en la cárcel, sencillamente porque hablaban el nombre de Dios. Pero la gente no quería escuchar eso. Jeremías vivió en medio de un pueblo que se burlaba de él, que iban en contra de él, que lo odiaban, que lo maltrataban. Pero Dios estaba con él. Antes nombró a Job. La mujer de Job, después de ver todos los acontecimientos que ocurrió en la vida de Job, llegó a decir: maldice a Dios y muérete. Y ya está. Tú fíjate, pero Dios estaba con Job. Juan el Bautista, ¿cómo vivía Juan el Bautista? Totalmente entregado a su ministerio, ¿verdad? Allí llevaba un bautismo para perdón de pecado. Todo el mundo que acudía a él confesaba sus pecados. No tenía tiempo para ir a comprar al Mercadona. Él comía langosta y miel silvestre. No se marchaba del lado del Jordán. Por un capricho de Herodías, Herodes lo mató. Pero Dios estaba con el Bautista. Pablo, si leemos en 2 Corintios, capítulo 6, capítulo 12, nos narra todo lo que tuvo que sufrir. Pero aquel que murió en la cruz, pero aquel que entregó su vida por ti, pero aquel que sufrió una condena injusta, una muerte horrible, un desprecio total, aquel llegó a gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, Nicodemo, leemos en el Evangelio de Juan, cuando fue a ver a Jesús, le dijo: maestro, sabemos que vienen de parte de Dios, porque nada de lo que tú haces lo podrías hacer si Dios no está contigo. ¿Y hasta qué punto tuvo que sufrir? ¿Hasta qué punto tuvo que derramar su última gota de sangre? Es que Dios tiene un plan que no comprendemos. Todos sabemos el final de la historia de José, ¿verdad? Fue un final apoteósico. Eso lo cogen los americanos en Hollywood y hacen maravilla, ¿verdad? ¿Cuál fue el final del sufrimiento de Cristo? Tu salvación, la mía, no fue en balde aquel sacrificio en la cruz. No fue para ocupar un espacio en la historia, fue por amor, para rescatarte del lugar donde vivías, para darte vida eterna, para perdonar tus pecados. Oh. Para eso hay que sufrir tanto. No entendemos. Sin embargo, todos estos personajes, José, Jeremías, Job, el Bautista, Pablo, Jesús,
por todo lo que sufrieron, por todo lo que pasaron, por todo lo que tuvieron que vivir, jamás perdieron la comunión con Dios. En todo momento esperaban en Dios. Nunca flaquearon. La presencia del Señor en la vida de estas personas se manifestó y todo el mundo lo veía. Y ahora sí me viene a mí la pregunta. ¿Por qué veía la gente a Dios en estas personas? ¿Por qué decían Dios estaba con él? ¿Sabéis por qué? Por una cosa muy sencilla. Esto lo saben hasta los niños de párvulo. Porque Dios transforma vidas. Porque Dios lo cambia todo. Porque donde yo antes era así, ahora ya no lo soy. Pero no por mi esfuerzo, no por mi valor, no por mi poder, sino por el poder de Cristo. Un poder transformador que cambia vida. Y lo digo, hermano, cuando vemos a una persona que se sabe muchísimo versículos de memoria, cuando vemos a una persona que viene exigiendo cosas, hace poco tiempo expulsé a una persona de la iglesia de Lorca. Nunca se me hubiera ocurrido en la vida, echar a una persona de la iglesia. La iglesia está abierta para todo el mundo. Y no hay que preguntarle a nadie ni quién eres, ni de dónde eres, ni qué quiere. Mi hijo es testigo de eso. A esa persona le dije, la próxima vez que vuelvas a pisar en esta iglesia, llama a la policía que te saque de aquí. Porque era más cristiano que Cristo. Porque era más divino que Dios. Porque se sabía la Biblia de memoria. Y perdonadme que diga esta expresión. Y tenía una razón suficiente para empezar a acusar a Josué, siguiendo por María, y así sucesivamente, tenía una razón para acusar a todos. Y todos los que habíamos allí, menos yo, que era el pastor, todos eran malísimos. Todos tenían que estar en el infierno. Cuando se lo escuché decir, cuando le dije que se marchara, me dijo, ya te ha hablado el pastor de Murcia. No sabía nada del pastor de Murcia. Pero el lunes tuve la curiosidad y lo llamé. Jaime, ¿qué pasa? Es que aquí tenemos una orden de alejamiento de él. Digo, ay. Bien. Hermanos, al igual que Potifar, se da cuenta de que Dios está con José. Por causa de lo que hacía, no de lo que hablaba, de lo que hacía. Lo mismo ocurre con la vida y el ministerio de Jesús. Todo el mundo lo ve por lo que hace. Todos conocemos, ¿verdad?, cuando Jesús inició su ministerio. Iba predicando en las sinagogas de ellos, iba enseñando y iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y todo el mundo lo veía. Todo el mundo veía que Dios está con él. José vino en humillación a un país totalmente extraño. Según el apóstol Pablo, Jesús vino en profunda humillación a un mundo extraño. Pero Dios estaba con él. Pedro dice que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Aquel predicador ambulante, aquel predicador que a veces no tenía ni para comer, aquel predicador que era odiado por todo el contexto religioso, escribas, fariseos,
aquel predicador que iba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga y de pueblo en pueblo, era capaz de transformar todo lo que se acercaba a él. La gente decía, nunca hemos visto lo que estamos viendo ahora, y glorificaban a Dios. A mí me llama mucho la atención aquel intocable, aquel leproso que, condenado a morir, alejado en soledad, en la podredumbre de su propia carne, odiado por todo el mundo, sentenciado por la ley que si se acercaba a la gente pudieran apedrearlo hasta la muerte. Cuando se acercó a Jesús, Jesús no se separó de él, no. Cuando se acercó a Jesús, Jesús no le dijo, la ley dice que tiene que guardar una distancia con la gente. Lo siento mucho que te haya venido la lepra. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Son cosas que a nosotros en nuestra mente no. La obra de Jesús era la evidencia de que Dios estaba con él. Y la obra que nosotros hagamos, la que tú hagas personalmente, evidenciará si Dios está o no está. No las palabras, hermano. Jesús, el odiado al que querían despeñar por ahí, por el barranco, en su propio pueblo, porque había dicho en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sacar de la cárcel a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. A este Jesús querían despeñarlo, pero no pudieron hacerlo, porque Dios estaba con él. El mismo Señor dirá a sus discípulos, estos discípulos que andaban con él, y que, aunque estaban mucho tiempo con él, todavía no tenían las cosas claras. ¿No crees que yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo? Señor, pues muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y todavía no te has enterado. Dios está con Jesús. Este era el secreto de la vida de él, de la vida de José, de la vida de Jeremías, de la vida de Juan, de la vida de Pablo, de la vida de todos los que dieron su vida por causa del Evangelio. Sin embargo, en el último momento, Jesús diría lo que he dicho anteriormente. ¿Por qué me has desamparado? Allí se manifestaba el Cristo hombre, clamando. Pero cuando ya no había aliento en él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él había salido del Padre y volvía al mismo lugar. Hermanos, he dicho 2 o 3 veces la pregunta, ¿Dios estará? Yo quiero dejar en esta mañana la idea de que tengas claro que Dios está contigo, aunque lo estés pasando mal, aunque hay cosas en tu vida que tú no comprendes, aunque tengas una enfermedad que no la entiendes, aunque te ocurran cosas que tú no, quiero que tengas claro que Dios está contigo. Dios tiene un plan para tu vida, que quizás tú no conoces,
que quizás te cueste trabajo entender. Pero Él ha venido a tu vida a traerte bendición. Y para que tú seas de bendición a otros. Que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener enfermedades, que no se nos vaya a romper muchas cosas que para nosotros son maravillosas. Eso no lo quiere decir. Pero piensa que incluso en esos momentos duros y difíciles, Dios está a tu lado. Él no te abandona. El apóstol Pablo en Romanos 11 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no podrá poner también todas las cosas. Quiero que te vayas con este pensamiento. No sé qué situación estarás viviendo, ni qué es lo que tú piensas de ti. A veces somos muy crueles también con nosotros mismos. No sé todo lo que habrás pasado en esta vida y lo que aún te queda por pasar. Pero ten presente que Dios está contigo. Y que si realmente seguimos los caminos de Cristo, todo el mundo lo va a ver. Y todo el mundo va a decir, mira, ahí va un cristiano, ahí va un seguidor de Cristo, ahí va un hijo de Dios. Por eso cuando cantaban esta última canción, soy hijo de Dios, sí lo soy, sí lo soy. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Que el Señor nos bendiga a todos.